Si ustedes han hecho alguna medición con el equipo, habrán visto un símbolo o unos símbolos, un par de símbolos que pueden diferir de instrumento a instrumento, pero hay uno que es como una virgulilla, algo así. Por ejemplo, cuando uno va a medir voltaje, así, o se puede medir así, algo así, indicando que este voltaje que se mide acá es un voltaje que se conoce como voltaje alterno. Y este voltaje es el que se conoce como voltaje directo. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre uno y otro. Recuerden ustedes que teníamos varias formas de almacenar y distribuir energía. Una forma fácil de entender en la que la energía eléctrica se almacena es con una batería eléctrica. Esta batería tiene un potencial, el potencial de mover electrones. Entonces, esta batería, si yo cojo el instrumento y mido aquí, y yo pudiera hacer una gráfica en el tiempo, o sea, si mi instrumento no me diera, pues, sí, no me diera un número, sino que cogiera cada cierto tiempo la amplitud o el voltaje que tengo ahí, sin gastarme la batería, obviamente, me daría cuenta, por ejemplo, que si esta batería es de 1.5 voltios, el voltaje de esta batería, pues, siempre está en 1.5 voltios. 1.5 voltios. En ese sentido, esta naturaleza de este voltaje es más o menos, se podría decir que siempre es el mismo. Obviamente hay un punto en el que la energía se consume y ella se descarga, pero el principio fundamental de una batería es que ella permanece en ese voltaje por mucho tiempo. Pues cuando se descarga ya hay que reemplazarla por otra nueva o recargarla. Por otro lado, nosotros vamos a tener, ese sería el voltaje directo. Pueden ver ustedes que este símbolo indica esta linealidad, que él básicamente no cambia en el tiempo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la bomba de la pecera, podemos hacer muchas formas de bombear agua. Digamos que yo tengo aquí la pecera, y si yo mirara por dentro la bomba de agua, voy a hacer algo como lo siguiente. Voy a poner un pistón, y aquí voy a poner un motor, y voy a poner un pivote aquí, que me haga mover este pistón. En la medida que este motor gire, esta palanca se va a mover hacia adentro y hacia afuera. Haciendo esto, él se mueve así. Y cuando él se mueve hacia allá, cuando él se mueve hacia allá, el agua es empujada hacia esta dirección. En esta dirección. Y es empujada también en esta dirección. O sea, es absorbida y empujada. Y puedo poner aquí, no sé si ustedes conocen el término, vulgarmente lo llaman en las ferreterías válvula cheque. Voy a poner aquí una válvula, de hecho ustedes la pueden averiguar en cualquier ferretería. Y uno puede poner una válvula de manera que el agua pase para un sentido y no se devuelva. Entonces, cuando yo me devuelva, el agua no va a volver a subir, sino que el agua se queda almacenada acá. Entonces, empujo el pistón hacia allá, jalo agua hacia aquí, empujo hacia arriba, y estas válvulas, no sé, si quieren ponemos otra aquí, y las válvulas no permiten que el agua se devuelva. Si ustedes pueden ver que para poder bombear, así como lo hace el corazón o lo hace la motobomba, de hecho muchas motobombas funcionan es así, tienen un motor y tienen unas aspitas aquí, o la voy a poner de otra manera. Esta es un poquito más fácil de entender. Por aquí viene la manguera y por aquí viene la manguera de entrada y esta es la manguera de salida.
Cuando el motor gira, las partículas de agua se ven aceleradas desde aquí y empujadas hacia allá, por lo cual son empujadas desde aquí hacia allá. Muchas bombas funcionan bajo este principio. Pero ustedes lo que pueden ver es que para poder bombear, para poder generar este empuje, se necesita un movimiento oscilante. Ese movimiento oscilante es el que hace que los electrones se muevan. Yo no sé si ustedes se acordarán, si recordarán, pero dijimos que si yo tengo un circuito, digamos que este es un cable en forma de circuito, yo puedo tener aquí un imán, este imán tiene un campo magnético, y que cuando yo desplazo y cambio la posición rápidamente de este imán me empuja los electrones a fluir en alguna dirección, por ejemplo en esta dirección. Esto es lo que funciona como la bomba. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, en este caso, yo he dibujado este movimiento del imán, que algunas veces está aquí y otras veces está aquí. O sea, él se mueve de aquí para allá, de aquí para allá. Si yo lo muevo en esta dirección, estoy moviendo los electrones y estoy generando también una corriente. La diferencia acá es que yo estoy generando el movimiento, estoy generando energía a partir de una cinética, de una cinemática. Si yo graficara este movimiento en el tiempo, de cómo se mueven los electrones, yo podría ver que cuando el campo va hacia un lado, los campos pueden tener una corriente positiva. Cuando el imán va hacia el otro lado, la corriente puede tener un componente negativo. Obviamente eso va a depender mucho del circuito, pero esa es más o menos la esencia, explicado de una manera muy gruesa. Este tipo de energía, de transmisión de la energía, se le conoce como energía o voltaje AC, que es corriente alterna. Bueno, también hay voltajes alternos, voltajes o corrientes alternas. Pues generalmente se hace el nombramiento según la corriente. Por ejemplo, AC es corriente directa, DC es corriente directa, alterna, corriente directa. Pero por lo general los voltajes también pueden ser pueden oscilar, pueden moverse de manera sinusoidal o pueden ser también directos. Asimismo, si yo pongo este voltaje en un circuito, si yo pongo este voltaje en un circuito, entonces en esta batería, y aquí pongo este circuito conectado a la batería, y si yo midiera la corriente, voy a dar cuenta que la corriente también tiene un comportamiento muy similar en forma al voltaje, o sea, se establece una corriente aproximadamente constante. Esta forma de transmisión de la energía es bastante interesante. De hecho, en una parte de la historia habían dos grandes inventores compitiendo por imponer una u otra. En términos de la energía DC, era liderada por Thomas Alva Edison. No sé si ustedes saben, pero pues se le adjudican muchos inventos en Estados Unidos a él. Y la transmisión AC era defendida por Tesla. De hecho, esa pelea entre esos dos ingenieros se puso muy fea. Pues sería muy bueno que ustedes buscaran algo de historias, eso es entretenido. Por ejemplo, dentro de las cosas feas, me parece a mí, aquí pues sin demorarme mucho, eh, Tomás Alva Edison alguna vez le pidieron un consejo en Estados Unidos acerca de qué les aconsejaría para una forma de ejecutar a un prisionero. Entonces Tomás Alva Edison recomendó que lo hicieran con energía alterna, con corriente alterna. El objetivo de Edison era demostrar que la corriente alterna era muy insegura. Y de hecho la primera ejecución fue como bastante demorada y compleja y fea. Y eso pues lo usó Thomas Alva Edison como
parte de mala publicidad hacia Tesla. Pero bueno, al fin y al cabo, de hecho Tesla trabajó para Thomas Alva Edison y luego terminó trabajando solo y montó su propia compañía. El caso es que al final se impuso el modelo de Tesla en términos de transmisión de energía. Pero obviamente pues hoy usamos energía DC, mucha, en los equipos electrónicos, en las baterías. Yo creo que es como la aplicación más importante que podría darles así rápidamente. La diferencia está eh, básicamente en que yo puedo transmitir energía de una manera u otra, o sea, con movimiento o potencialmente, pero la transmisión sí se hace muy diferente cuando se hace de una manera u otra. Por ejemplo, voy a hacerlo así muy escueto, pero espero me haga entender. Digamos que yo quiero partir un coco. Aquí está el coco. Entonces yo tengo una forma de romperlo y es cargando una piedra muy pesada y en el momento que se quiera consumir la energía, es decir, en el momento que me digan que yo puedo partir el coco, suelto la piedra. Esta es una energía potencial que en el tiempo se va a ver así guardadita hasta que yo me la consuma. Si ustedes ven, esta es una forma constante, muy uniforme de gestionar la energía. La otra forma, que es la que proponía Tesla, es, no sé, tener una piedrita más pequeña, coger el coco y darle golpes, o sea, como una especie de péndulo que va y viene varias veces hasta que se reviente. Uno ve que pues